tantas, ¿cómo se llama esto? Cuartas. De hecho, antes lo hacían. Antes habían que para medir las cosas se utilizaban esta longitud y decían un codo. Entonces medían en codo. En la Biblia aparece, por ejemplo, el arca de Noé, medía ese en codo. O sea, esto, un codo, tantos codos, recuerde, 40 codos, y ahí cupieron todos los animales del mundo. Medían por brazada, medían en yardas, medían por pies, medían por pasos, ¿ya? Había muchas maneras. ¿Y qué era el paso? Pues era una cuestión de... En alguna parte en la Biblia incluso aparece la vara, ¿no es cierto? Con la vara que mides serás medido. Ahí nace la cuestión, es que había una vara y que el comerciante iba con su vara por todos los pueblos y esa era la unidad de medida, la vara. Pero algunos vivos utilizaban una vara más larga y una vara más pequeña. Algunos vivos tenían la mano más grande, algunos tenían el pie más grande, entonces no era consistente la medida. Hubo entonces en un momento determinado que ponerse de acuerdo. Entonces se ponen de acuerdo y llegan y en Francia dicen, toman un pedazo de metal, de una aleación de iridio, con iridio, y dicen este pedazo de metal de esta longitud y lo llamaron metro. ¿Qué quiere decir de ahí? Que en todos los países del mundo tomaron como referencia esto, vamos a medir el metro, y iban allá y tomaban exactamente el mismo pedazo para todos medir igual. No el que tenga la vara más larga o la mano más larga o el pie más grande. Entonces se pusieron de acuerdo en que la unidad de medida se la iban a llamar el metro, que era ese pedazo de metal. Y ese pedazo de metal que se tomó como referencia, se convirtió en lo que se llama un patrón de medición. Entonces aparece otro concepto aquí que es el patrón de medición. En este caso el patrón de medición viene a ser ese pedazo de metal. Lo mismo hicieron con la masa. Una cantidad de esa aleación misma. ¿Por qué es la aleación? Es que la cuestión de unidad debe tener una característica, es decir, que no cambie con el tiempo, que todo el mundo lo acepte y que sea fácil de reproducir. Ese pedazo de metal era muy fácil de reproducir. De hecho, en todos los países del mundo, en la oficina de pesas y medidas, todo el mundo tiene una copia de ese metro. Y van y sacan allá para que cuando va el inspector de pesas y medidas a una plaza de mercado, lleva una masa ahí y se la coloca el peso. Está cuadrado, está nivelado. Entonces hay una reproducción en todo el mundo de esas cantidades tomadas como referencia que se denomina patrones de medición. El patrón de medición viene a ser el cuerpo ese, la masa esa, o el elemento ese tomado como referencia. Y le dan un nombre a ese pedazo de materia. Y ese nombre que recibe se llama unidad. Entonces el nombre que le dieron a ese pedazo de metal le dieron el nombre de peso. Digo, de metro. Entonces el metro se convierte en la unidad de medición. El patrón de medición es el pedazo. ¿Listo? Ese es el otro concepto entonces que debemos tener en cuenta. Y otro concepto que debemos tener en cuenta es el concepto de medición. Ya más o menos le he venido diciendo. ¿Qué es medir? Cuando yo le digo que este tablero mide tantas cuartas, ¿ya? O si yo cojo esta regla, entonces yo también lo puedo medir. Esta regla viene calibrada de 1 a 100. Entonces yo digo, este tablero tiene 1 metro con tantos centímetros. Más exacto. Entonces, porque esto es una reproducción de ese patrón que está tomado como referencia. Pero también la puedo medir en cuartas, ya saben, la puedo medir acá o la puedo medir con quiera, ¿me entiendes? La puedo medir hasta con a cabezazo. Pero eso no es una cuestión reproducible y no todo el mundo se lo va a aceptar. ¿Ya? Y no es más fácil de copiar, o sea, que vengan a medirte de todas partes del mundo mi cabeza, no.
tiene que ser de fácil reproducción. Y por eso es la que sea aceptados por todos. Bueno, actualmente pues han subsistido muchos patrones de medición. Lo que yo estaba haciendo aquí cuando medía era comparar. ¿Qué comparo? Esta longitud con esta longitud, comparar una longitud con la otra. Entonces, cuando yo estoy midiendo, lo que hago es comparar, ¿ya? Una cantidad con otra cantidad tomada como referencia, y ese procedimiento se llama medición. Actualmente pues hay instrumentos de medición. ¿Ya? Esto es un instrumento de medición. ¿Listo? Este. Y esto viene en muchas formas. Viene en forma de cintas, viene en forma, incluso lo hay en forma de luz, etcétera. ¿Listo? Bueno, concepto de medición, el concepto de patrón de medida, el concepto de unidad y el concepto de magnitud y el concepto de cantidad deben quedarles muy claro. Ahora vamos a otro concepto, que es el concepto de magnitud. Resulta que las magnitudes, hay unas magnitudes que no se pueden definir o prácticamente son definidas por sí mismas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Bueno, que una definición del tiempo. Ni siquiera se conoce cuál es la naturaleza del tiempo, mucho menos voy a yo a definir, ¿ya? Además, el tiempo es un elemento que en todos los fenómenos siempre va a estar presente. El tiempo no se detiene, el tiempo ¿ya? Aparecen unas determinadas cantidades, unas determinadas magnitudes que lo vamos a llamar fundamentales. ¿Qué significa fundamentales? Primero que todo, pues siempre va a haber el espacio donde ocurre, todo lo que existe es masa o materia, es decir, siempre vamos a encontrar nosotros esto, siempre vamos nosotros a encontrar el tiempo y otros, la temperatura siempre va a estar presente. Entonces hay unas cantidades y hay unas magnitudes que siempre van a estar presentes ahí, ¿ya? Cantidades fundamentales que no requiere de otras para poderse definir. Es decir, yo no las puedo definir a partir de otras, sino por ella misma se define. ¿Listo? Se llaman las magnitudes fundamentales. En ese caso tenemos la masa, el espacio, el tiempo, la cantidad de corriente, eléctrica, la cantidad de sustancia, la temperatura. Hay una serie de cantidades, unas cuantas cantidades llamadas fundamentales, y a partir de esas cantidades se definen el resto de cantidades en la física y en todo, que se llaman las cantidades derivadas. ¿Listo? O definibles. Son cantidades que se pueden definir a partir de otras, como la fundamental. Por ejemplo, ¿qué es la velocidad? Por decir alguna, ¿no es cierto? Vamos a llamarla con la D. Es el espacio que recorre un cuerpo en la unidad de tiempo. Tiempo. Fíjese que yo empleo las fundamentales para definir otras. Esta sí se pudo definir. ¿Qué es la velocidad? Es la variación de posición con respecto al tiempo. Entonces la velocidad es una cantidad derivada o cantidad definible. Aparece la aceleración, por ejemplo. ¿Qué es la aceleración? Es la manera como cambia la velocidad en el tiempo. Entonces, fíjese que la velocidad era derivada. Aquí, ¿cómo cambia? Recuerde que la letra griega delta significa cambio, ¿no es cierto? Y cambio significa fenómeno. El cambio de la velocidad es un fenómeno.
Cambio la velocidad con respecto al cambio en el tiempo, aparece, que eso se llama aceleración. Entonces, la aceleración sí la puedo definir. Es una cantidad derivada. Y a partir de ahí puedo seguir y seguir definiendo cantidades, por ejemplo la energía, la fuerza, la potencia. Muchas cantidades se definen a partir de estas fundamentales. Y las derivadas a partir de las fundamentales, o las derivadas a partir de fundamentales con derivadas, o derivadas con derivadas, etcétera. Aparecen una cantidad de definiciones a partir de esto. Se llaman las cantidades o magnitudes, perdón, derivadas. Entonces existen las magnitudes físicas fundamentales y las magnitudes físicas derivadas. ¿Listo? Resulta que con el tiempo aparecen acuerdos con respecto a cuál es el valor o patrón que debe tomarse en cuenta para determinada magnitud. Entonces algunos países dicen, bueno, vamos a tomar en cuenta que la longitud la vamos a medir en centímetros. No vamos a coger esto, sino que la unidad de ellos es el centímetro, que es un submúltiplo del metro. Centi significa 10 a la menos 2. ¿Listo? Entonces un pedacito de ese lo tomaron como unidad. El centímetro lo tomaron como unidad. Tomaron decir, bueno, la masa la vamos a tomar también como unidad el gramo.